La mujer más importante del Perú colonial indudablemente es Santa Rosa de Lima. Lo saluda Antonio Zapata y a nuestra santa limeña está dedicado el siguiente programa de Sucedió en el Perú. Tenía 50 años de fundada cuando nació Isabel Flores de Oliva, quien más tarde sería coronada como santa con el nombre de Rosa de Lima. Ella fue la primera persona nacida en el Nuevo Mundo en ser elevada a los altares, y su devoción se extendió por todo el mundo cristiano desde el siglo XVII. Porque ella no solo fue la patrona del Nuevo Mundo, sino que fue también patrona de las Filipinas. Y a través de las Filipinas impregnó toda el Asia católica, que hoy día parece limitada, pero que en aquella época llegó a tener bastante interés en transformar a toda el Asia al catolicismo. La capitana de esa empresa fue esta limeña Santa Rosa de Lima. Rosa nació en 1586, cuando el virreinato del Perú vivía un temprano esplendor gracias a una enorme producción de plata extraída del Cerro Rico de Potosí. Por aquel entonces, la plata de América impulsaba el crecimiento del comercio y la manufactura europea, continente que iniciaba su expansión gracias al sudor y la sangre de los indios del Nuevo Mundo. Ellos dejaban su vida trabajando como peones en turnos denominados mitas, que diezmaron las provincias andinas de las actuales repúblicas del Perú y Bolivia. Bajo el largo gobierno del virrey Marqués de Montesclaros, en los albores del siglo XVII, la capital del Perú se enriqueció significativamente. Se inauguraron varias obras públicas importantes, como por ejemplo el Puente de Piedra, que sobrevive hasta el día de hoy en la espalda de Palacio de Gobierno, uniendo a la capital con el entonces barrio de San Lázaro, luego llamado El Rímac. El virrey Montesclaros también ordenó un censo que registró un total de 25.000 habitantes. Otro dato importante del censo de Montesclaros es que el 10% de la población eran religiosos, curas, monjas y personal de servicio de los conventos. Téngase en cuenta que actualmente un solo distrito, por ejemplo Miraflores, tiene aproximadamente 200.000 habitantes, para que se comprenda cuán pequeño era la Lima de aquel entonces, 8 veces menos que el actual Miraflores. Además, la composición racial era muy distinta a la que presenta la capital de nuestros días. En el censo de Montesclaros se puede establecer que la mitad exactamente de la población eran personas de color, negros o mulatos. Adicionalmente, un 30% eran blancos y el resto eran indios y los llamados castas, es decir, gente mezclada como los mestizos. Es decir, en aquella época, a diferencia de la ciudad del siglo XX, la ciudad tenía el rostro de los habitantes de la ciudad, era mucho más tirado al negro
y menos cobrizo, menos indio de lo que se presenta actualmente. Es una época de confluencia importante porque es la de mayor fuerza del misticismo militante. Es la época, por ejemplo, también de mayor esplendor, desde el punto de vista económico, de mayor esplendor de producción argentífera de Potosí. Es la época en la que la evangelización cobra gran fuerza. Es también la época de la extirpación de idolatrías, ¿no? Y hay gran aprecio por las vidas santas. En un sector apartado de la ciudad estaba situada la casa paterna de Isabel Flores de Oliva. Su padre era un soldado de la Guardia Virreinal de origen puertorriqueño, mientras que su madre era limeña. El padre era criollo puertorriqueño. Digo criollo para remarcar el hecho que no era un nativo, digamos, arawak de las antiguas tribus caribeñas, sino que era un español que había hecho carrera de armas y que venía como arcabucero, con una experiencia militar de Puerto Rico, pero era un español americano, digamos, ¿no? En tanto que su madre correspondía al mismo modelo, pero era una española peruana, una criolla limeña. En un sector apartado de la ciudad de Lima de aquel entonces quedaba la casa de Rosa de Oliva. Ella se trasladó junto con su familia, siendo muy pequeña, al pueblo de Quibes, porque ahí su padre obtuvo un puesto como gerente de un obraje. Él era el que conducía el obraje, y el obraje era el equivalente a una moderna fábrica textil. Le prestaría atención al aislamiento de la familia en su vida en Quibes, cuando el padre trabajaba, digamos, en este obraje. La familia se retira prácticamente a vivir en una comunidad muy cerrada, con obreros, con trabajadores, con un número muy reducido de relaciones, de una población probablemente mayoritariamente masculina, y que debe haber sido un ambiente muy poco propicio para el desarrollo, digamos, de una vida familiar, como podría haber sido en un lugar más citadino o urbano, ¿no? Muchas biografías relatan que el célebre arzobispo limeño, Toribio de Mogrovejo, la confirmó en Quibes durante una visita pastoral. Según estas versiones, él habría sido quien le puso el nombre de Rosa, con el que sería conocida por el resto de su vida. En la otra orilla, el investigador José Flores Arauz ha sostenido que la historia anterior no es cierta, puesto que habría sido la madre de la santa quien le cambió el nombre cuando la futura patrona de América tenía tan solo 3 meses de nacida, y que lo hizo porque su rostro bello y ovalado le parecía una rosa abierta en flor. Hay un famoso cuadro de Angelino Medoro que muestra esta escena. Medoro era un famoso pintor italiano, cultor de la corriente manierista, que fue contratado por la Santa Sede para trabajar una serie de cuadros relativos a la vida de la santa limeña cuando ella fue beatificada. En este cuadro se aprecia el rostro oval de la santa, entonces niña, simbolizando la rosa por 2 razones. La mencionada semejanza morfológica entre su rostro y la flor, y porque los ojos de la criatura se dirigen hacia una rosa verdadera que se abre encima de la cuna. Entonces, el nombre que ella tuvo desde la niñez fue el de Rosa, a pesar de haber sido bautizada como Isabel, y ya cuando, no digo entró en convento, porque ella jamás fue monja de convento, pero sí se vinculó a la orden dominica en calidad terciaria, se le llamó Rosa de Santa María.